Por favor, a la palabra del Señor. Y quiero invitarle que nos unamos para meditar en Primera de Pedro 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6 al 9. Yo quiero sembrar en tu corazón lo que la palabra de Dios nos enseña y que podamos meditar juntos sobre esa batalla, la batalla más importante que estás librando, que estamos librando, la batalla de nuestra alma. Hoy en día hay muchas guerras que se están librando. Hay guerras en todos los continentes de este mundo. Y algunas de esas guerras están cobrando muchas vidas, están costando mucho. En México tenemos otra clase de guerra, ¿verdad? Tenemos cualquier cantidad de situaciones sociales que se están levantando. Pero la batalla y la guerra más importante que día a día libramos es la batalla que sucede en nuestra alma, en nuestra mente. Y debemos saber cómo librarla. Debemos saber cómo enfrentar esa batalla que se lleva a cabo en nuestra alma, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, sobre todo en nuestras decisiones. Así que acompáñenme, vamos a leer Primera de Pedro 5, capítulo 6 al 9. Aquí en pantalla aparecerá, pero sígueme con tu Biblia de ser posible. Dice el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, pero a él ustedes lo resisten firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que el Espíritu Santo hace para revelarnos y para mostrar, hacer viva esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Ahora nos sentamos a tu mesa para comer este pan que alimenta mi alma, que alimenta mi corazón. Espíritu Santo de Dios, háblanos y revélanos esta palabra, que se haga viva en cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Queridos hermanos, amigos, esta batalla es posible que estemos conscientes. La batalla de tu alma puede librarse de manera consciente o de manera inconsciente, pero se hace muy consciente cuando se presenta una adversidad, cuando llega la crisis. Y ahí en el crisol de la adversidad, de hecho la palabra crisis está ligada, tiene la misma etimología de crisol, tiene que ver con ese momento donde, a pesar de la adversidad, a pesar de la lucha, se gestan cosas, suceden cosas, pasan cosas que a veces no esperábamos que sucedieran así. Y creo que todos nosotros hemos pasado o estamos pasando por una crisis, por una adversidad que no esperábamos que sucediera, o no pensábamos que iba a suceder así.
Pero durante esa estación algo se gestó, algo sucedió. Y muchas veces fue para bien, fue fructífera la crisis. Pero de pronto no imaginábamos que se iba a presentar de esa manera. Y si estás pasando por una crisis, en tu crisol, en tu tormenta, en tu adversidad, en el horno de la prueba, debes saber o debes recordar que Dios está obrando siempre de maneras misteriosas que no están a la vista, aunque no lo entiendas, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Dios está obrando, mis hermanos, amigos, aunque no estés cómodo, aunque no estés a gusto. Probablemente estás en la estación del desaliento. Probablemente estás en la estación del descontento, atrapado en la duda, atrapada por la indignación o por el resentimiento. Y de pronto no sabes que esa ya es la batalla. Quizás estás reaccionando a algo que te parece que no es justo, que no es correcto, que no debiera ser así. Y estés consciente o no, ya estás librando una batalla. Y esa batalla va a envolver tus pensamientos, tus emociones, pero muy particularmente tus decisiones. Y debemos saber cómo librar esa batalla. Nosotros, los que confiamos en Dios, no podemos o no debemos enfrentar la batalla como los demás. Si tú estás siguiendo, si quieres seguir a Jesús, si estás interesada, si estás emocionado con la nueva vida que estás viviendo en Cristo, debes saber que esa batalla muchas veces puede arreciar. Incluso esa batalla puede sentirse más intensa que antes que no conocías a Jesús. Y es común que nos preguntamos, ¿y qué pasó? Porque no había sentido algo tan intenso, ni siquiera antes de conocer a Cristo como mi Salvador y mi Señor. Y no es que te está yendo peor, es que ahora estás más consciente de esa batalla. Es que ahora estás en otro reino. Ya no estás en el reino de la oscuridad, ahora estás en el reino de la luz. Y es muy común y es posible que haya más conciencia de esa batalla. Pero esas dificultades, amigos, hermanos, esa tormenta que enfrentas no determina tu futuro, no determina tampoco tu verdadero valor. Esa tormenta no determina quién tú eres, pero la actitud, la respuesta a esa crisis o a esa adversidad, con mucho sí determinará qué rumbo vamos a tomar. Escuche, no son las circunstancias las que dibujan tu verdadera identidad. Ya lo hemos dicho muchas veces. No es la crisis que enfrentas, algo que ha tomado por sorpresa a Dios. No es que Dios se descuidó, estaba distraído y de pronto llegó la tormenta a tu vida. También lo hemos dicho muchas veces. A Dios nada lo toma por sorpresa. ¿Cuántos dicen así es? Amén. Pero debo saber cómo libramos esa batalla. Debemos saber cómo vamos a enfrentar la batalla en nuestra alma. Mire lo que dice en pantalla. La batalla de tu alma se refiere en primer lugar a tus pensamientos, ¿sí? Es decir, ¿qué ocupa tu mente? ¿Qué pensamientos están constantemente ahí en tu mente consciente? También incluye tus emociones. Como muchos de ustedes, yo fui formado
en una cultura de iglesia que por algunas razones minimizábamos las emociones, si no es que las ignorábamos, y algunas veces las satanizamos. Pero las emociones, Dios las puso ahí. Somos seres emocionales, porque entre otras cosas, las emociones son una ventana para ver lo que está sucediendo adentro, qué está pasando en nuestra alma. Así que indignarse, entristecerse, incluso molestarte y enojarte como una emoción, es una reacción y es una respuesta, y nos dice qué está sucediendo, no solo en el exterior, pero particularmente en nuestro interior. Así que la pregunta es: ¿cómo está tu corazón? Independientemente de las circunstancias que estamos atravesando, ¿cómo está tu corazón? Es posible que estés indignada o molesto o incómoda ante algunas cosas, pero ¿está tu corazón libre de amargura, de rencilla, de resabios? ¿Puedes perdonar? ¿Puedes libertar de esa deuda en la que a veces enganchamos a otros, esperando consciente o inconscientemente que seamos reivindicados, que nos paguen esa deuda, porque decimos: es que eso que me hizo no tiene perdón, eso que dijo no me lo merezco? Y a veces la indignación nos lleva al resentimiento. ¿Cómo está tu corazón? Pero sobre todo, ¿cómo está tu voluntad? Es decir, ¿qué clase de decisiones estamos tomando últimamente? Porque las decisiones son particularmente el embudo, ¿ves?, donde los pensamientos y las emociones determinan con mucho qué decisiones estamos tomando. Y también lo hemos dicho muchas veces, pero ahí va de nuevo. Hay muchas personas muy inteligentes, muy brillantes, muy preparadas, muy capacitadas, pero están tomando decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos no las tomamos en base al intelecto. Las decisiones que tomamos, la mayoría de las personas, no tomamos decisiones por lo que sabemos, sino por lo que sentimos. Por la emoción predominante en el momento, tomamos decisiones, y hay personas inteligentes, brillantes, tomando decisiones equivocadas porque su corazón no está tomando decisiones sabias. Amén. Así que, según la palabra del Señor, queridos, aquí hay principios. Aquí hay claves para enfrentar esa batalla del alma. Y el apóstol Pedro está hablando a unos hermanos, a una iglesia que estaba siendo perseguida. Una iglesia que estaba muy lejos de sentirse cómoda. No, ellos no se reunían en estos edificios cómodos. Ellos no se podían reunir cada domingo a determinada hora. Ellos habían sido esparcidos por la persecución del Imperio Romano, y si no era suficiente eso, había otra persecución religiosa de los judaizantes, los que pretendían a toda costa hacerlos volver a principios de tradiciones, de argumentos y de mandamientos de la ley. Así que ellos estaban lejos de sentirse cómodos con las circunstancias, pero era la iglesia del Señor. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos da esta clave o estas claves que todavía hoy nos dibujan una ruta para enfrentar la batalla de tu alma, la batalla con tus pensamientos, con tus emociones,
y que podamos tomar decisiones, diga conmigo, a pesar de las circunstancias. Estamos viviendo en una cultura colectiva que espera que Dios cambie las circunstancias para poder creer o para poder obedecer. Y ese Dios, querido, prefabricado, ese Dios confeccionado no es el Dios de la Biblia. Ese Dios que solamente está para cambiar mis circunstancias, para quitar toda la incomodidad, lo que no me gusta, lo que me molesta, lo que me estorba, para que yo pueda vivir la vida como yo quiero. Ese Dios, queridos, no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios confeccionado, armado, a gusto, pero no es el Dios que nos revela la palabra su palabra eterna. En primer lugar, el apóstol Pablo, leo la Nueva Traducción Viviente, dice: humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Aquí viene la primera clave, queridos: humillarnos. En un mundo donde humillarse parece debilidad, en un mundo donde rendirse es una palabra tabú, pero no se trata de rendirnos ante cualquier cosa ni ante cualquier persona. Se trata de rendirnos ante Dios. Escuche, por favor. La batalla que estamos librando es la batalla de la fe. Es la más importante, la más determinante. Y tiene que ver, en primer lugar, con identificar el orgullo y la autosuficiencia que nos mueve a algunos de nosotros. Y dice la versión Reina Valera: humíllense bajo la poderosa mano del Señor. No te rindes ante las circunstancias, no te rindes ante las personas, te rindes ante Dios. Rendirse o humillarse ante Dios es reconocer quién pelea tus batallas. Rendirnos ante Dios significa que Él tiene su mano extendida, su mano poderosa extendida sobre ti, y que no es con mis fuerzas, no es con mi suficiencia humana. Esta batalla es decisiva y crucial, porque significa la derrota de nuestra autosuficiencia humana y el triunfo de su gracia. El triunfo de su gracia y del poder de su Espíritu sobre nosotros. Si me dan un poquito más de monitores, no me enojo. Queridos, rendirse ante Dios es soltar para ser libre. Mire, rendirse es soltar para ser libre, es ceder para hacer espacio y es perder para ganar. Dice el apóstol Pedro: a su debido tiempo, o cuando fuere tiempo, Él los levantará, Él los exaltará. A su debido tiempo, no en el tiempo mío, es en el tiempo de Dios. Y no es fácil, pero es necesario entender el timing de Dios. Y el tiempo de Dios no siempre es el tuyo y el mío. Nosotros queremos las cosas rápido, fáciles, donde nos gusta o donde nos sentimos cómodos. Pero pareciera que Dios, sin lugar a dudas, tiene algo mejor, pero de pronto no lo entendemos. Hermanos, amigos, a su debido tiempo, pero la clave es humillarnos, es decir, es rendirnos, es soltar, es ceder nuestros argumentos, ceder nuestra pretensión de controlarlo todo.
Y yo no sé, pero quizás más de la mitad de los que están aquí esta mañana se identifican conmigo, los aprensivos, los perfeccionistas, los que les gustan las cosas sistemáticas así, punto por punto. La otra mitad no trate de entendernos, nomás compréndanos. Pero hay personas, los aprensivos, nos cuesta horrores eso, porque queremos que sea a nuestra forma, en nuestro tiempo, de esta y de otra y de esta manera. Y si no sucede así, cómo sufrimos, ¿verdad? ¿Sabes? Dios tiene su escuela. Dios a veces nos pone en un proceso de espera, escuche, en un proceso de espera para probar nuestro corazón. Y es probable que estás en la estación de la espera. Y en ese proceso de espera, Dios puede darnos lo bueno hoy, lo mejor mañana y lo mucho mejor o lo excelente pasado mañana, pero es en su tiempo. No es en mi tiempo. No es a mi manera. Es en la manera de Dios. Imagínate cómo Dios tuvo que sacar al pueblo de Israel por el desierto. Ellos jamás se imaginaron que esa travesía, que pudieron hacerla en 3 meses descansando con tanta multitud, les tardaría 40 años. No es porque Dios quería mortificarlos o hacerlos sufrir, pero necesitaba despojarlos o desvestirlos de toda esa cultura y toda la autosuficiencia que aprendieron, con la que ellos se formaron en Egipto. De cuántas cosas Dios te está librando, te está moldeando, porque Él tiene algo mejor para ti, un plan más excelente, un propósito más elevado. Pero a veces a Dios le cuesta más tiempo despojarnos de lo que no le sirve y nos estorba. Le toma más tiempo que vestirnos de lo que Él quiere hacer, porque nos resistimos. Y a veces son las cosas buenas que nosotros consideramos bueno lo que más nos cuesta soltarle a Dios. Dicen que los niños cuando nacen vienen así, con las manos, con los puños, ¿verdad?, cerrados. Y algunos de nosotros llegamos a los 40, todavía traemos los puños así. Nos cuesta soltar, porque pensamos que si cedemos, nadie más nos hará recuperar aquello. ¿Cuánto te cuesta soltar lo que está haciendo tu cárcel, lo que está quitándote la paz, lo que está quitándote el gozo? Escuche, tus convicciones pueden ser muy fuertes y tu intención puede ser muy buena, pero esa batalla por imponer tus argumentos y por tener la razón te va a dejar sin fuerzas. Te lo dice un aprensivo que está en las manos del alfarero siendo moldeado. Te lo dice alguien con tendencias perfeccionistas, que quiero controlarlo todo, ¿verdad, mi corazón? Ahí me está viendo ella con esa cara particular. Decirle: Señor, ilumínalo, ilumínalo. En el año 279 antes de Cristo, el ejército del rey Pirro de Épiro, el rey Pirro de Épiro, se enfrentó por segunda vez a las legiones de Roma en los campos de Osculum. Y aunque la victoria fue nuevamente para los epirotas, los de Epiro, esta victoria volvió a ser tan reñida y tan costosa en vidas humanas que cuando alguien felicitaba al rey Pirro por su triunfo, él solo atinó a decir: si vencemos así en una batalla más a los romanos, estaremos completamente arruinados.
victorias pírricas. ¿Sabes qué es una victoria pírrica? Es una victoria lograda con un gran costo. Tal vez haciendo que el esfuerzo realizado para ganar aquella batalla no valga la pena, porque pudo haber terminado arruinado el ganador. ¿Cuántos de ustedes han tenido victorias pírricas? Te saliste con la tuya, pero quedaste devastado, desanimado, quedaste extenuada. Lograste que hicieran lo que tú querías o como tú querías, pero ya no tienes paz. Perdiste la paz y el contentamiento. Y sabes, cuando nos salimos con la de nosotros, no siempre hay contentamiento, no siempre hay gozo. Por eso es mejor dejarnos ganar cuando el Señor interviene, cuando el Señor nos está llamando a rendirlo, a humillarnos, a rendir nuestros argumentos. Y por favor, escucha esto, lo que dice el versículo 7, Primera de Pedro. Ahora vea el versículo 7. Pongan todas sus preocupaciones, dice esta versión NTV, y todas sus ansiedades en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de ustedes, echando vuestra ansiedad, dice la versión Reina Valera. Echa tu ansiedad sobre Él. Pon tu angustia, tu ansiedad, tus preocupaciones. La segunda clave, queridos, queridas, es confía. Pero confía de corazón, no con tus ojos. Algunas veces nosotros decimos: no, sí, yo estoy esperando al Señor, pero estamos esperando con estos ojos. Queremos ver que algo suceda y se materialice. Y esta palabra tiene que ver con confiar primero en tu corazón. Antes que tus ojos físicos lo vean, tú ya lo has abrazado con tu fe, la fe de tu corazón. Echa tu ansiedad, rinde tu ansiedad, rinde tu preocupación desmedida. Y muchas veces estamos llenos de ansiedad por la necesidad que se está presentando. Yo nunca pierdo la oportunidad cuando oramos por los hermanos, las personas que están en necesidad, y te pido que nunca lo hagas tú tampoco. No desperdicies la oportunidad de orar, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se manifieste en medio de esa necesidad, incluso antes que ellos vean una respuesta con sus propios ojos. Así es como Dios está obrando. Y confiar o rendir nuestra ansiedad, nuestra autosuficiencia, escuche por favor, no significa que abandonas tus ideales. No es que ya no te importa o que te acomodas a la conveniencia, no. Lo que significa rendirse y confiar, no significa que dejas de dar batalla, que te rindes sin dar batalla, o que estás evitando los problemas. No significa eso. Rendirse ante Dios es dejar ir aquello, echando tu ansiedad ante sus pies. Deja pasar la angustia, déjalo ir, la ansiedad. Renuncia a la idea de controlarlo todo, y cómo nos cuesta a algunos de nosotros. Los que no son aprensivos o aprensivas aquí, déjenme decirles algo. Cuando a un aprensivo, a una aprensiva, alguien le dice: ya hombre, no es para tanto, déjalo ir, no creas que es tan fácil. ¿Para qué te preocupas? No es tan fácil. Pero ahora, a los aprensivas y
Y a los aprensivos les digo, necesitamos rendirlo. La respuesta no es enfrentarlo en tus fuerzas. La respuesta es rendirlo ante Dios. Significa que entiendes que no puedes gastar tu tiempo y tus fuerzas por algo que no puedes cambiar, que no puedes controlar, incluso ni siquiera es tu responsabilidad. No es tu responsabilidad cambiar a tu esposo o a tu esposa, por cierto, ¿sabías eso? Él y ella van a cambiar. Tú debes amarlos, debes perdonarles, debes honrarlos si es tu esposa, debes a tu esposo, debes amarla si es tu esposa. Tú y yo no cambiamos a las personas. Renuncia por el amor de Dios a tu pretensión de cambiar a alguien más. No vas a hacerlo. No debes hacerlo. Ahora, confiar y echar nuestra ansiedad delante del Señor es rendirse para ganar. ¿Está aquí conmigo? Escuche, la ansiedad no se combate con fuerza interior. No buscamos dentro de nosotros mismos la respuesta, sino volvemos nuestros ojos al cielo. Clamamos al que está sentado en el trono, al que todo lo puede. Nos humillamos delante del Señor. Él tiene cuidado de nosotros. No trates de justificar tu aprensividad, tu ansiedad. Ríndela. Ríndesela al Señor, clamando, buscando ayuda. Me encanta como dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, acerquémonos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira el tesoro que está aquí. Primero, debes saber que Él se compadece de tu necesidad, de tu situación, de tu aflicción, de tu tormenta. El Señor se compadece, como decimos ahora. Él tiene empatía. Él es el ser más empático que vas a poder encontrar en este mundo y fuera de este mundo. Es el Señor, nuestro sacerdote, nuestro intercesor. Acércate con confianza. Acércate confiadamente al trono de la gracia y ríndele tu ansiedad. Amigos y hermanos, si tan solo pudiéramos entender el poder que hay en una oración de rendición, cuánta paz, cuánto descanso, cuánta sanidad podemos experimentar cuando oramos de esta manera, rindiéndole al Señor nuestra ansiedad, nuestro temor, nuestra necesidad. Luego debes saber que Él se identifica con tu condición humana. El versículo 15 anterior dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que se identifica, conoce nuestra condición, sabe lo que estás pasando. Él te recibe, Él te acepta con misericordia y perdón y te fortalece. Alguien dice: gracias, Señor. Su gracia, su oportuno socorro. Hay otra clave que quiero que veas conmigo, volviendo a Primera de Pedro. Él te pide esto: vigila tu vida espiritual. Mire, versículo 8. Estén alertas y cuídense de su gran enemigo, el diablo, dice el versículo 8, la NTV, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Anda que al acecho. La batalla es real, pero el enemigo también es real. El adversario es real.
No lo vas a ver con cola y cuernos colorado. No se va a presentar delante de ti, no va a tocar tu puerta y te va a decir, soy el diablo y vine para destruirte. Pero la Biblia dice que tu enemigo es real y que nosotros debemos vigilar, debemos velar, debemos estar alertas, debemos estar atentos. Ahora déjame decirte, déjame recordarte, la generación el tiempo en el que estamos viviendo, es una de las generaciones más distraídas que ha pisado la tierra. La mayoría de nosotros estamos buscando comodidad, estamos buscando bienestar, estamos buscando las cosas más fáciles. Pero el enemigo está alrededor buscando al que está distraído, aquella o aquel que se ha olvidado de la batalla. Y escúcheme, por favor, esta batalla, de nuevo le digo, esta batalla se está librando en tu interior, en tu mente, en tus pensamientos. Deja de buscar al diablo en la hechicería, en la brujería. Claro que está ahí, ya lo sabemos. Este león rugiente no es un león, pero ruge como león. Este adversario es especialista en la intimidación y cuando ruge y alguien escucha ese rugido, entonces puede entrar en pánico. No es un león, pero ruge como león. Satanás está intimidando a muchos a través de pensamientos. A través de esos pensamientos genera emociones equivocadas, negativas, y esos pensamientos y esas emociones dan a la luz a decisiones equivocadas. ¿Está aquí conmigo? Decisiones equivocadas. La crisis espiritual de nuestros tiempos, queridas y queridos hermanos, tiene cara de diversión. La crisis espiritual y familiar de nuestros tiempos tiene cara de diversión. Todos queremos pasarla bien, pero muy pocos estamos entendiendo la batalla. Todos queremos estar a gusto, pero no estamos entendiendo la seriedad de esta batalla que estamos librando espiritualmente. Y estamos distraídos, porque nos gana el deseo de divertirnos o de pasarla bonito. No hay nada de malo con eso. El problema sigue siendo, yo sigo escuchándome muy poco, perdón. No sé si estoy gritando demasiado, pero necesito un poquito más de retroalimentación, por favor. Necesitamos estar lúcidos, despiertos y velando. Necesitamos mantenernos alerta, porque estar alerta es lo contrario de la distracción. Es lo contrario de la somnolencia espiritual. Querido, yo tengo que compartir esto a tu corazón. Estoy bien consciente que esta palabra no despierta los mayores amenes. Lo sé, pero tengo que decírtelo de parte del Señor. Porque es una situación espeluznante la que estamos viviendo en los hogares, en las familias, en las personas. Estamos distraídos, pensando que la batalla no llegará a mí, pensando que a mí no me va a pasar, a mis hijos no le va a pasar. Pero esta batalla es tan sutil y es porque dejamos de luchar.
dejamos de velar, dejamos de vigilar. Estar alerta es vigilar tus pensamientos, es vigilar tus emociones, es vigilar tu voluntad, es decir, tus decisiones. Estar alertas, querido, no es estar a gusto solamente, porque estar a gusto, dice acá en pantalla, no es sinónimo de estar bien. Hay muchos amados y amadas, hombres y mujeres que están muy a gusto, pero están tomando decisiones equivocadas. Y también lo he dicho y aquí va de nuevo. Hay personas que tomaron en su mejor momento, tomaron la peor decisión. Y hay otros que en su peor momento tomaron las mejores decisiones. Mire a David, salir a la terraza en esa primavera, cuando todos los reyes salían a la batalla. Y él salió a la terraza, dijo, me merezco un descanso. Estaba en su mejor momento. Casi lo veo tomarse la selfie ahí en la terraza. Ay, no aguanto lo a gusto. Me merezco un descanso. He conquistado reinos, he extendido mi reino. Y de pronto, en su mejor momento, tomó no una, sino 2, 3, 4, 5 terribles decisiones, una sobre otra. ¿Por qué? Porque estaba distraído. Porque debiendo ir a la batalla, se distrajo. El problema no era que tomó tiempo libre. El problema fue, necesitamos descansar. El problema fue que se sintió inmune, suficientemente fuerte. Y vino la debacle. Amados, el adversario buscará siempre llevarte al terreno de tus propias fuerzas, porque es ahí donde él te puede combatir, sembrando autocomplacencia. Tú puedes, no te va a pasar nada. Date un gustito, hombre, una canita al aire. No pasa nada. Una no es ninguna. No sé de qué estoy hablando, pero una no es ninguna. ¿Qué puede pasar? Nadie te ve. Dios no va a dejar de amarte. Claro que no. Pero de ahí entonces nos llevará a otra decisión equivocada y a otra decisión y a otra decisión equivocada. Y ahora mira a José en una cárcel, en una prisión, en su peor momento, tomó decisiones acertadas que lo llevaron a estar en el palacio del faraón. Ahora, no se trata de estar en un lugar prominente, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y Dios siempre tiene lo mejor para ti. Hay alguien que dice amén. Versículo 9, primera de Pedro 5:9. Manténganse firmes contra él, contra el adversario. Sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento, dice esta versión. Vamos a ir terminando, pero le ruego ponga la mejor atención posible. La batalla que enfrentas, amada hermano, amada hermana y hermano, queridos amigos, esa batalla que estás enfrentando no vino para destruirte. Es posible que esa batalla que estás enfrentando sea lo mejor que te pudo pasar. ¿Cómo me dice eso, pastor? Esa tormenta vino para sacudirte. Esa crisis llegó para despertarte a ver la realidad. La crisis que te agobia, la batalla que te aflige, debes recordar esto.
no es que Dios la provoca. A veces decimos, Dios me mandó esta crisis. Eso no es del todo cierto. No, Dios no provoca las tormentas para derribarte, pero sí las permite. No es que Dios está fabricando algo para aventártelo con toda su fuerza. Es que Dios a veces no detiene todo y permite que llegue a ti la tormenta, porque tiene un propósito con ella. Tiene el plan, el deseo, la necesidad de despertarnos. Dios, amados, necesita despertarnos. Por eso a mí me gusta decir, bendita la crisis que te despierta. Bendita la crisis que nos despierta y nos hace levantarnos de la comodidad, de la distracción, de la autocomplacencia donde entramos a veces. Nunca se me va a olvidar al hermano Modesto, no este que está aquí. El hermano Modesto de mi pueblo, de mi lugar de crianza por muchos años. Tenía años orando, diciendo, hermanos, ayúdenme a orar para que el Señor me dé una camioneta para llevar a todos los hermanos a la misión. Y yo crecí escuchando al hermano Modesto pararse, que me dé una buena cosecha, que me dé un carro para llevar a los hermanos. ¿Y qué cree? Llega ese año y la cosecha abundante. Llegó la bendición. Y el hermano Modesto se compró la troca de sus sueños. ¿Y qué cree? Esa fue su perdición. Anda, vete, decía mi mamá. Anda, vete de los hermanos. Anda, vete de las misiones. Allá andaba el hermano Modesto levantando borrachos para llevárselos a la pisteada. Claro, eso no te va a pasar a ti y a mí, pero puede ser que esas bendiciones con las que tanto anhelamos son las que pueden descarriarnos. ¿Está bien ahí atrás? ¿Todo bien? Termina conmigo. Es mejor la tristeza que te acerca a Dios. Es mejor la tristeza que te acerca a Dios que la felicidad que te aleja de Él. Es mejor la tormenta que te hace buscar su refugio que la calma que te durmió cuando debías velar. Es mejor la derrota que te derribó, aquello que te quebró, que las victorias que llenaron tu corazón de soberbia, de distracción y de autosuficiencia. Mi hermano, yo no te quiero ver sufrir. Mi querida hermana, yo no te quiero ver llorar enfrentando la tormenta. Yo no quiero eso. Como pastor, como amigo, como hermano en Cristo, yo te quiero ver a gusto. Yo te quiero ver feliz, sonriendo, con buenos tiempos. Te quiero ver en las vacas gordas, sí. Pero no puedo dejar de decirte que Dios utilizará la tormenta y quizás esté utilizando en este momento, esté utilizando la crisis para despertarte y para atraerte hacia Él con lazos de amor. Y vamos a venir llorando, quebrantados y por qué no derrotados, pero esa derrota nos hará levantarnos en fe ante el Señor. Hay que venir a rendirle las victorias pírricas, aquellas que nos desgastaron. Me salí con la mía, pero no hay gozo en mi corazón. No tengo contentamiento. Señor, necesito rendirte a ti.
aquello que hice con mis fuerzas, pero no era tu propósito. La palabra del Señor dice, Él los levantará cuando fuere tiempo. Él te levantará. ¿Entiende esto? No solamente te va a sanar y te va a dar paz, el Señor te va a levantar para que seas de bendición, de inspiración a otros, pero cuando fuere tiempo. Y mientras eso llega, permanecemos en Él, rendidos, humillados, esperando, confiando. Gracias, Señor. Póngase de pie, por favor. Y quiero animarte, invitarte. No solo mover tus emociones son muy, muy importantes. Pero quiero invitarte a activar nuestra voluntad. ¿Qué victorias o qué derrotas necesitas rendirle al Señor? ¿Qué argumentos necesitas rendirle al Señor en esta hora? Es posible que estés en la estación del desaliento, o del descontento, o de la incertidumbre, o a lo mejor la estación de la autocomplacencia. Puede ser que, como yo, algunas veces dices, no estoy tan mal, me he portado muy bien, le he echado muchas ganas. Señor, tienes que bendecirme porque he sido buen chico, he sido buena niña. Incluso eso yo necesito rendírselo al Señor. Y Él te levantará cuando fuere tiempo. Hay algo que estás esperando y que sientes que no llega, o no llega como esperabas. Y dices, Señor, yo lo esperaba de otra manera. Y lo que Dios está haciendo es moldear nuestro corazón, dándonos lo bueno hoy, porque nos dará lo mejor mañana, y lo mucho mejor o excelente pasado mañana, pero en su tiempo. Mientras lo que Dios hace es moldear nuestro corazón, formar a Cristo en nuestro interior. Mi hermana, mi hermano, yo quiero invitarte que hagamos